Buenas tardes al otro lado del charco, como siempre. Por supuesto, también África Central, Europa Central, aquí buenas noches y buenas madrugadas allí al otro lado del mundo, desde donde también nos ven. Bueno, hay varias cositas importantes y relevantes que se han dicho o se han podido ver también por parte de las actas de la Reserva Federal de lo que pudiera pasar. Ustedes ya conocen un poco mi opinión respecto a lo que creo que va a ser el 2023. Vamos a ver también en los próximos programas algo en referencia al oro y lo que está sucediendo ahora con los bancos centrales, que va de la mano al tema de las divisas digitales. Hoy Lagarde habló al respecto también, eh, ya dando también una pista en este sentido. Vamos a preparar en la Academia de Negocios Televisión, un módulo especial para que ya nuestra audiencia, los alumnos de la academia, los traders, puedan hacerse una idea de lo que significa esta incorporación que llegará en los próximos años. Al menos la curva de adhesión irá aumentando en referencia a lo que va a ser el euro digital, el dólar americano digital y el resto de divisas digitales también. ¿Qué son esas divisas digitales famosas? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver eso con lo que pueda suceder con el oro y lo que los bancos centrales quizás tengan que hacer? Sobre todo China. Para ello haremos un programa aparte o haré un vídeo aparte porque hay mucho material muy relevante en ese sentido y sobre todo que va a venir encadenado una cosa con la otra. Vamos a ver ahora a entrar directamente. Sí, pero hoy no comenzaremos. Manuel dice que el oro es un buen tema para empezar. Hoy analizaremos oro. Ustedes recuerden que ya en el mes de junio, julio, hice un programa especial sobre el oro, de lo que estaba sucediendo, de cómo se controlaba, de cuáles eran los bancos que estaban detrás, qué entidades financieras tienen el mando sobre el precio del oro físico también y, por supuesto, sobre el oro en contratos. Búsquenlo en Negocios Televisión porque creo que era un programa o un vídeo bastante interesante con una presentación de casi 20 hojas que hice para ese entonces. O sea que para el oro habrá algo similar, pero sobre todo en concordancia a esto de las divisas digitales. Me mandaba el otro día alguien desde Chile, un seguidor de mi cuenta de Twitter, algo muy interesante con una entidad privada allí, española, en donde le hacían ya en sus movimientos un análisis de la huella de carbono. Me decía de que algunos bancos allí lo estaban aplicando, llegaba a modo de extracto, pero después te aparecía la posibilidad debajo, en el recuadro del extracto de la cuenta, si tú querías hacer un aporte en dinero al banco para contribuir o equilibrar o ajustar ese posible desajuste de tu huella de carbono que hubieras dejado en donde has gastado tu dinero. Esto es algo que se rumoreaba en su momento con el tema de las divisas digitales, pero por lo visto están dando los primeros pasos, están haciendo las primeras pruebas. No sé por qué habrá sido en Chile primero, pero atención a todo lo que podrá venir el día que tengamos a las divisas digitales entre nosotros, porque esta es una de las cosas que permitirá a gobiernos, a bancos centrales, controlar sobre nuestros hábitos y en todo caso redireccionar o intentar reeducar a la sociedad para hábitos que ellos consideran deberían ser mejor a los que nosotros solemos tener. Eso da para hablar y mucho, pero bueno, me llamó mucho la atención eso. Agradezco mucho a esa persona por ese dato que me facilitó, porque realmente era algo que desconocía y creo que la mayoría también, y poco se ha hablado o se habla de esto. Así que al menos en Negocios Televisión y gracias a alguien desde allí, desde Chile, muy amablemente que me facilitó esa información, podemos dar este tipo de exclusivas, que hasta ahora eran conjeturas, pero ahora lo tenemos en blanco y negro. Bien, vamos a hablar de algo interesante y es sobre todo lo que podríamos estar esperando en lo que van a ser los niveles de inflación a lo largo de los próximos meses. Y como vemos aquí, lo que es
la expectativa de inflación efectivamente está cayendo en picado, sobre todo de cara a lo que podría ser que entráramos en un periodo de recesión, que esto también es muy importante. La recesión va a ser el efecto contrario a la inflación en ese sentido, eh, porque disminuirá el consumo, etcétera, etcétera, lo que siempre hemos explicado, oferta y demanda. Lo que vemos que todavía los niveles de inflación se encuentran en niveles por encima de 7, pero cuidado que recuerdan la Reserva Federal y recuerdan también que el Banco Central Europeo, ambos habían situado que todas sus políticas seguirían actuando hasta que la inflación no se situara en torno al 2%. Y aquí es donde vemos el target final. La expectativa ya está en negativo y la inflación parece que todavía está intentando, intentando alcanzar eso que la expectativa hasta ahora, a medida que ha ido marcando picos y a medida que ha disminuido, también ha podido seguir, según vemos en la gráfica de aquí. Ahora vamos a hablar también de otras dos cosas que son importantes y es aquí un poco que yo comentaba con mi compañera Marta hace menos de una hora atrás en el especial de actas de la FED, y era en referencia a lo que Michael Burry ayer comentaba o a inicios de esta semana comentaba en su tweet. Bueno, ese inversor famoso, el que tiene las acciones de Geo, etcétera, la de las, entre otras actividades, la de las cárceles privadas en Estados Unidos, que hacía sus inversiones, pero Michael Burry hablaba del posible peligro que podía haber de nuevamente entrar en un pico nuevo de inflación. Y aquí tendríamos un poco la explicación entre lo que es la cíclica y la estructural, que no sé si la mayoría conoce o no. La inflación cíclica, este es un gráfico de Bloomberg, la inflación cíclica es aquella que, como lo dice la palabra, se viene repitiendo cada cierta cantidad de tiempo. Es un proceso natural en cuanto, hablando mal y pronto, en épocas de vacas gordas, nadie escatima en gastos, todo el mundo gasta, todo el mundo compra, todo el mundo invierte y sobre todo eso lleva a que los precios de la oferta aumenten, llevando a que las cosas suban, por ende, inflación. Bien, una de las características de la inflación cíclica se ve sobre todo en los bienes raíces, ¿ok? En lo que es el mercado inmobiliario. Suele ser esa época de vacas gordas acompañada por picos en los precios de los inmuebles a la venta. Esto ocurre tanto en los Estados Unidos de América como también aquí en Europa. Pero luego está la estructural. La estructural es la que hemos estado viendo a lo largo de los últimos 14, 15, 16 meses, algo que comenzó ya en el verano de 2021, comenzó a subir la inflación, cuando servicios y bienes se suman a este boom del gasto por parte de la demanda, por parte de la gente. Estos cuando se suman es cuando generan estos picos tan altos de inflación como lo que hemos visto y que ocurren cada cierto tiempo. Lo que se está trabajando ahora es tratar de destruir la parte cíclica y la parte estructural, por el lado inmobiliario para la cíclica y la estructural con el desempleo, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿cuál es el problema y el riesgo? Normalmente, cuando la estructural siempre estuvo en un nivel inferior, permitía que aunque la cíclica marcara un pico, cuando se suman, los picos de inflación no eran tan altos como lo que hemos visto. El problema de que hemos tenido una estructural más elevada, pero una cíclica aún mucho más elevada, que es la que todavía no ha terminado de caer. La cíclica sí, pero no la estructural. Es por ese motivo que la cíclica podría encontrar un punto más bajo para volver a la media de siempre antes de comenzar en unos años nuevamente a subir, etcétera, pero la estructural aún no. Y ese es el problema y ese es el temor que se tiene de que si la estructural no disminuye lo suficiente, podría tener un repunte nuevamente al cabo de los próximos 2 o 3 años, lo que llevaría también a adelantar a la cíclica y por ende otro pico nuevo de inflación. Espero que se haya entendido un poco
porque puede ser un poco complejo quizás de entender. Aquí está en la negra lo que es la cíclica y lo que es la estructural en el color amarillo. Y como vemos, el pico del 21 en el amarillo fue el mucho más alto, el cíclico ha tenido también en los años 70, sobre todo en los 80, sus picos más altos, pero siempre se situó en niveles bastante controlados en este momento, ¿ok? Por lo tanto, me he metido un poco en el tema macro. Ustedes saben, no está Javier, que está de vacaciones y más que merecidas, que es uno de los temas que les gusta hablar a él también. Pero bueno, creí conveniente que no siempre todo está en los gráficos y que probablemente esto es un poco de cultura financiera y que les permite saber cuáles son los componentes de la inflación también, qué diferencia entre una y la otra y cuáles son esas cosas que cada cierto tiempo aparecen a lo que ya de forma normal suele ocurrir. Si ustedes observan en el pasado, ya en la década de los 80, la estructural, ¿ok? Era casi siempre mucho más controlada. Y también veíamos un pico, por ejemplo, a principios de los 90, luego desde el 94, 93 hasta el 2000 aproximadamente, 2002, se mantenía también baja. Luego tuvimos en el 2020, por supuesto, una caída por el tema de la pandemia, ahí caía todo, o sea, se había parado la economía en el mundo, caía tanto la estructural como la cíclica, perdón, la cíclica como la estructural, y luego comenzaron a repuntar las dos. La primera que comenzó a corregir fue la cíclica, que es la que suele mantener estos movimientos un poco más claros, y la estructural, digamos que es todo lo que se sale de la media, y para ello es lo que se denomina la regresión lineal en cualquier tipo de precio que sirva como dato de guía a este tipo de medidas, ¿no?, que se realizan. Ocurre también en el mercado de valores, en los precios, etcétera. La regresión lineal o este tipo de fórmulas se aplica también al análisis de dónde se sitúa un precio de cotización, tanto si está al alza como también si está a la baja, porque nos permite saber que a lo largo de muchísimos años o décadas, ese precio de cotización solió tener determinados niveles de volatilidad extrema, cíclica y estructural también, extrema y la normal, y cuando hay picos que se salen de esa media, es cuando la regresión lineal actúa. Lo que siempre explicaba de los resortes o de los elásticos que actúan los precios de cotización. Con ese motivo, podremos siempre saber o detectar cuando algo que está en una sobreventa excesiva tiene alta probabilidad de volver a rebotar, de la misma forma que está en una sobrecompra excesiva, permite que vuelva mediante la regresión lineal a los niveles normales, cíclicos, que suele tener ese precio de cotización. Bien, acabo de darles una mini charla bastante encapsulada de lo que significa este tipo de análisis y datos y por qué la importancia y por qué vuelvo a insistir como siempre en las estadísticas, que son datos muy, pero muy valiosos que nos permiten saber un poco mejor cómo puede ser el futuro en un precio de cotización o en un estado de la economía. Bien, otro dato. Vamos a pasar a algo que parece interesante. Muchas gracias, Vladimir Cotto, por ese super thanks de $2. Gracias en todo el nombre de todo el equipo de Negocios Televisión. Joshua pregunta por el DAX. Lo vamos a analizar. Vladimir también perdona que había aquí un mensaje que salía. Saludos desde California. Libro de psicología para traders. Prometo para el próximo programa, no mañana, pero quizá la próxima semana, darles algunos libros que considero que pueden ser interesantes, aunque es que va a ser tema de operativa dentro de la academia, las técnicas que existen para protegerte de ti mismo. La mayoría de libros trabaja sobre conceptos muy abstractos por parte de psicólogos, de cómo deberías hacer, etcétera, pero no hay herramientas tan claras a veces que realmente puedan actuar en una especie de reprogramación a ese cerebro lagarto del que ya hablé en su momento. No, perdón, hablé en la academia de esto, del cerebro lagarto que todos llevamos, y es que además de cumplir con las funciones primarias de nuestro cuerpo, son aquellas está detrás de la toma de decisiones cuando hay dinero de por medio. Es aquel que nos hace tomar todas las decisiones desde la parte emocional y no desde la lógica. Y por ese motivo es que
la mayoría de inversores a veces suele perder dinero con sus inversiones. Pero bueno, independientemente de esto, volvemos a esto. Parece ser, y esto es algo muy importante, que lo que estamos viendo es aquí eh, un índice de las empresas que más han perdido en, durante 2022 dentro del Eurostoxx 600, ¿ok? O sea, las 20. Y aquí tenemos en el color negro, en la línea negra, esta formación y nos está mostrando de que el pico era muy alto en referencia sobre todo ahora a enero, una vez que se cerraron las posiciones durante el año. Y vemos aquí el desarrollo también del Eurostoxx 600 en color amarillo. Si ustedes observan, y ustedes dirán, Gabriel, no todo es análisis, pues perdónenme, pero sí lo es. Ven que aquí hay desde el 27 hasta el 29 de diciembre un hombro cabeza hombro invertido que hizo en su momento un movimiento al alza por encima de la clavicular con un movimiento de throwback y que ahora finalmente ha alcanzado y con creces un objetivo alcista. Bien, ¿qué vemos aquí ahora si no supera este 8%? Pues tenemos justo lo contrario, un hombro cabeza hombro tradicional, por lo que es probable que estos top losers de 2022, estas 20 empresas, es probable que comiencen a mejorar su rendimiento a lo largo de las próximas semanas dentro de esto. Por eso hablaba de ese elástico, de los picos, de lo que es la regresión lineal, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ver aquí, ya más en detalle, sobre todo, cuáles fueron los sectores europeos con un comienzo fuerte y que luego, durante 2022, fueron los grandes perdedores. Sin lugar a dudas, real estate, compañías de automóviles, bancos, muy poco, 3,2, 40% fue para el caso real estate, automóviles 20, 32,6, todo lo que era en relación a retail, consumo 20%, viajes 15%. Me extraña esto de viajes porque 2021, 22, perdón, fue un año de que todo el mundo daba igual lo que cobraran por viajes, paseo, lo que fuera, todo el mundo lo pagaba. Y luego aquí tenemos finalmente el rendimiento del stock 600 en un menos 12,9. ¿Qué significa esto? Que uno de los sectores que deberían, en el momento de que pasara lo malo, los primeros a recuperar deberían situarse entre todo lo que es para negocio retail, todo lo que va a ser el real estate y lo que va a ser probablemente el sector automotriz. Así que al menos tenemos esto. Esto es un gráfico de Bloomberg. Me pareció muy interesante para tenerlo conectado también. Aquí estamos viendo otro gráfico de Bloomberg, ¿vale? Y estamos viendo el posicionamiento que se está teniendo en las últimas semanas, sobre todo, sí, pese a que ha caído el índice, todo lo que quieran, en los fondos apalancados. Y lo que estamos observando es un repunte. Esto podría ratificar también, el gráfico viene desde 2014 a 2022 y aquí estaríamos en el 2023, esto podría ratificar esa teoría tan loca que tengo de que podemos vivir todavía semanas de volatilidad, pero que durante en algún momento del primer trimestre de 2023 veríamos finalmente el repunte de lo que puede llegar a ser en los mercados de valores. Si observan, estos mismos señores se pusieron entre mediados de 2021 y finales de 2021 con un repunte a principios de 2022 fuertemente bajistas, antes de que todos detectaran que el mercado iba a corregir, antes del tema de Rusia y Ucrania de febrero. Estas cuentas ya lo estaban haciendo desde mediados de 2021. De la misma forma que a principios de 2020 se habían posicionado fuertemente bajistas y que a mediados de 2020 se habían posicionado fuertemente alcistas también. Y ahora lo que vemos es que casualmente, desde mediados de 2022 aproximadamente, vuelven a hacer un posicionamiento alcista estas cuentas, ¿ok? Y eso es algo, eh, esto es algo que puede ser quizás una pista de que
cuando ellos actúan y actúan mucho antes de lo que cualquier inversor de a pie pueda detectar. Es más, actúan mucho antes de lo que la mayoría de analistas podrían llegar a detectar. Casi siempre los movimientos alcistas se ven cuando ya el tren ha salido y los bajistas igualmente cuando ya ha caído. Pero lo interesante es desde máximos detectar una caída y desde lo más cerca de los mínimos posibles detectar una subida. ¿Por qué? Porque ahí es donde se hacen los mejores negocios. Bien, vamos a ver lo del DAX. Sí, Nina, que me está preguntando. Vamos a ver dónde sitúa ahora ya la mayoría que estábamos comentando antes por parte de la Fed durante las minutas también, en donde Kashkari decía que veía en torno al 5,4 el posible techo para los tipos de interés. Y efectivamente aquí vemos 5,5 y 5 y aproximadamente entre un 5,2 y un 5,3 con algo, donde la mayoría dentro de la Fed sitúan la tasa terminal para los tipos de interés. Por lo tanto, eso puede llegar a ser un dato bastante bueno. Y aquí es donde estamos viendo otro dato importante y es cómo a veces y de forma continuada, ya desde la época de los 1989, que tiene este gráfico, cómo a medida que la Fed ha ido actuando, cómo ha subestimado el mercado casi siempre la consistencia de las medidas de la Fed, viendo los repuntos, perdón, los repuntes tanto en línea azul, que son los fondos de la Reserva Federal, por otro lado, los estimativos a favor y en menor y en contra de lo que serían estas subidas de tipo. Por lo tanto, hay que tener también cuidado con lo que pueda suceder en las próximas semanas. Aquí hay otro dato muy interesante que es el de las yield curve inversion y los market drawdown. ¿Por qué? Que es la curva de rendimientos también de la Fed y del market drawdown o caída de mercados. Si ustedes observan esta gráfica, muy pocas veces, de hecho fue en el año 89, 90 y nuevamente en el 99 y en el 99 nada más, y quizás en el 2012, en donde esta curva de rendimientos ha logrado caer, la de 10 años sobre todo, a niveles muy bajos, marcando un suelo, pero que el mercado no corregía en igual magnitud. Sin embargo, ahora encontramos de que la curva ha vuelto a bajar, está en niveles mínimos desde el año 85 en un nuevo nivel mínimo también de rendimiento y todavía no ha alcanzado el drawdown del mercado el nivel que tuviera que equiparar a esto. Por lo tanto, es posible que todavía pudiéramos ver una corrección previa a lo largo de las próximas semanas en los mercados financieros para que si se ajustara a esta situación, sabemos que esto ya está tocando fondo y si vemos en la estadística de los años desde el 85, 40 años casi, vemos que es muy probable que esto vuelva a recuperar, haciendo que posteriormente también la curva de rendimientos del mercado de valores rebotara. Hoy hemos tenido ya indicadores muy buenos del ISM y el índice de manufacturero, el PMI, a la baja también de forma consecutiva, que estos son datos buenos para lo que augura la bajada de tipos, en la bajada de inflación, sobre todo, y aquí lo tenemos para finales. Esto es algo muy relevante, estamos cerca de niveles también de lo que fue el giro que hizo en 2020, todavía le queda caer un poco más y ya por último aquí lo podemos ver finalmente el de JP Morgan, el Global Manufacturing PMI, que este sí que es el importante porque este sí nos va a indicar probablemente de seguir cayendo de que estamos frente a lo que fue el techo de la inflación y posteriormente una tranquilidad en ese sentido que haría relajar las medidas de los bancos centrales que tanto están por la labor de combatir la inflación. Y ya terminando,
que hoy tenía bastante para contarles, y eso que me ha quedado temas, pero es mucho, sino también para un programa, me gustaría contarles algo. Sabemos que de cara a los próximos años se está intentando salir de lo que es derivado de combustibles o combustibles a partir de derivados fósiles, de petróleo en este caso, para el sector automotriz sobre todo. O sea, todo lo que se llama o se denomina energía limpia. Pero bien, ¿cuáles son los metales fundamentales que se necesitan para toda la infraestructura en relación o relativa a esta energía limpia? Y aquí tenemos al cobre, al níquel, cobalto, a tierras raras, que hay un informe que salió de Bloomberg la semana pasada sobre ella también, y por supuesto al litio para lo que son las baterías de los coches eléctricos, etcétera. Pero aquí hay algo importante también porque tenemos los niveles de producción, sobre todo, y a qué países corresponde. Por lo que tenemos para el cobre, líder mundial, a Chile. En segundo lugar, a Perú. Luego tenemos en el níquel a Indonesia, Filipinas y Rusia. Y después tenemos para el cobalto, líder indiscutible a nivel de producción, a la República Democrática del Congo. Luego tenemos para tierras raras a un líder indiscutible que es China, seguida de Estados Unidos. Y luego tenemos para el litio Australia y finalmente Chile. Por lo que, pudiendo buscar, sabiendo lo que va a suceder y la mayor demanda que habrá de estos metales en el futuro, en los próximos años, medio largo plazo, detectando ya los países con la producción mayor, responsables de dicha producción, empresas probablemente mineras que estuvieran en esos mercados o que tuvieran representación mediante ADRs o algún otro tipo de producto en plazas bursátiles europeas o norteamericanas, quizás pudiera ser interesante ver de poder formar algunas carteras con alguna de ellas, porque sabemos que de aumentar, y todo apuesta que sí, a que iremos más a una forma de energía cada vez más limpia para el medio ambiente, para el planeta, de todo en general, probablemente aumente las demandas de este tipo de metales. Y por ende y consecuencia, empresas mineras que coticen y empresas que estén detrás del desarrollo de lo que es el tratamiento de estos metales, muy probablemente también. Así que les dejo este cuadro que me pareció muy interesante de cara al medio largo plazo en este momento, ¿vale? Silvana pregunta, sí, Myanmar, Birmania es el último después de Estados Unidos. No sé cómo es la producción en el momento de piedras preciosas en Latinoamérica. No me puedo, la verdad yo tampoco lo tengo el dato ese, pero vamos a ver, ¿vale? Bien. Esto ha sido de momento la introducción para el cierre. Ahora vamos recto a los mercados, que se nos va el tiempo si no. Aquí tenemos de momento todavía todo verde. El SP, por lo que estoy viendo, 3.845. Había marcado un 31 después de las actas de la Fed, pero está intentando recuperar nuevamente. Vamos a ver rápidamente Bitcoin. Parece que Bitcoin intentaba, vamos a marcarlo en diario, intentaba marcar un pico en el rango lateral que veníamos comentando, pero nuevamente no ha podido con él. Marcó el máximo en la zona casi de 17.000, ha vuelto a retroceder a 820, por lo que Bitcoin, si no pierde los 16.700, es posible que entre la noche de hoy, mañana en algún momento, finalmente superara los $17.000, ya poniendo rumbo a los 17.250, 17.300 aproximadamente. Así que vamos a marcar esto aquí. Vamos a marcar este nivel aquí que les comentaba ahora. Aquí. Y ahí queda para Bitcoin. Porque de momento esto es un pequeño retroceso en el hombro cabeza hombro invertido. Y con este hammer que ya marcó en su día, desde el día 30 de diciembre, fue el pistoletazo para este rebote que le va a llevar dentro de esta vela nuevamente a estos niveles de aquí. Eso sí, va a encontrar una resistencia importante en el 17.300 y hasta el 17.700. Aunque entrara en esta franja, va a haber una zona de techo. Ethereum, la que más se ha adelantado de momento. Esta sí ha logrado romper el rango lateral en diario
Mientras que Bitcoin ha llegado hasta esta parte alta para retroceder, Ethereum ha seguido de largo. Recuerden que teníamos desde aquí, desde niveles de 1180, un objetivo alcista en 1280 aproximadamente para Ethereum. Hoy se quedó muy cerquita a tan solo $10 de ese objetivo. No está mal. De $100 he fallado en 10, pero yo creo que probablemente los vaya a ver a lo largo de estos días. Tiene el pico final en los 1300 que podría visitar. Vamos a ver si va a poder con esos 1280, 1285 en el caso de Ethereum. Si les sirve ahora, su nuevo soporte estaría en los 1230 aproximadamente. Hay soporte en 1230 para este objetivo de 1280 y posteriores 1300. El VIX, hoy, ¿qué está haciendo? Vamos a verlo rápidamente. El hueco que dejó ayer al alza, ¿se acuerdan que lo comentamos? Pues lo va a cerrar o lo está intentando cerrar. Pero cuidado, que vuelvo a repetir, cuidado con estas alegrías de ultra corto plazo, de intradía, en ese rango lateral del Standard & Poor's, porque aunque el VIX hubiera ayer pegado este pico que llevó a retroceder al Standard & Poor's y que hoy le hiciera bajar con los buenos datos macro, etcétera, actas de la Fed, y le hubiera hecho rebotar nuevamente, el S&P está en un rango lateral, el VIX es probable que cierre, pero esto hay que tener cuidado, a esto de aquí. Y lo voy a marcar con esto de aquí, a este doble suelo que tenemos en el VIX y que todavía, como ya he dicho más de una ocasión, espero un 26.50 y un 27.50 aproximadamente. Ahí marcaría nuevos mínimos para el SP y veríamos hasta dónde le afectaría. Hablando del rey de Roma, nuestro amigo el SP, en estos momentos 3.841 le tenemos. Aquí lo tenemos en diario. Este es el rango que les estoy comentando, que no logra de momento ni superar. Antes, mientras estaba en las actas de la FED anteriormente, leía que alguien en el chat ponía de que yo no decía si iba a subir o bajar, decía que podía subir o bajar. Y yo le digo a ese amigo, a ese seguidor, que gracias por el comentario, pero que en un movimiento lateral, que me diga él cómo poder definir una tendencia. Si lo logra, soy todo oídos y podré aprender algo nuevo después de 20 años. Pero cuando un precio se encuentra en un rango lateral atrapado entre una zona de soportes y una zona de resistencia, como es esto, y justo casi en la parte media, no puedo hablar de una tendencia continuada al alza por debajo de ese techo, ni puedo hablar de una caída continuada por debajo de ese soporte. A lo único que me puedo limitar, y como hacemos un programa casi a diario, es comentar que volvemos a ratificar la zona de los 3.850, 3.900 como zona alta de este rango lateral y la zona más baja que se sitúa entre los 3.780 y los 3.800. Por lo tanto, ¿qué puede hacer el SP? ¿O qué va a hacer? Pues eso, lo que está viniendo haciendo todo el tiempo. Fluctuar hasta que vaya a terminar rompiendo por encima de 3.900 con un rumbo 4.000. Si quieres ya te lo pinto ahora, sobre todo para que lo tenga claro. Y a niveles de 3.680 aproximadamente. Sí hay dos niveles muy importantes. Los 3.900, 3.920 y además los 3.750 para el Standard & Poor's. Ahí ya habrá juego de aproximadamente casi 200 puntos. Ahora el rango está en unos 150 puntos aproximadamente. Hay 20 por encima y 20 por debajo de resistencias y soporte para el SP que nos permiten ir de momento aprovechando cada 2 días aproximadamente esos picos al alza y a la baja de forma simultánea. Pero por encima de esos niveles hay movimientos fuertes de 100 y 150 puntos a buscar zonas de 4.000, 4.000 y algo, o esos 3.600, 650 aproximadamente a la baja. Veremos por dónde va a ser el desenlace. Pero es que más de predecir que creo que puede haber un bajista para después en marzo tener un suelo definitivo de los mercados y subir, es que no te puedo decir hoy si va a subir o bajar porque está en un rango. Bien, era solamente una aclaración que quería tener, que no me gusta dejar a veces ese tipo de preguntas sin respuesta.
sobre todo cuando las existen. Bien, aquí tenemos al Nasdaq. ¿Se acuerdan que les comenté que el Nasdaq de momento tiene pinta de empezar a rebotar un poco antes de lo que va a ser el Standard & Poor's y luego seguiría el Dow Jones en este caso también? Todavía tiene vigente un posible 11.200 que pudiera visitar. Ahora está en 10.900. Ayer comentaba la pérdida de los 11.000 que podían ser un problema, pero tenemos en los 10.750 el soporte que es válido para hoy, mañana, viernes y la semana que viene hasta que dure. Si perdiera esos 10.750 es que probablemente nos pudiéramos ir a un 10.500, 10.400. De no perderlos, es probable que intentara buscar nuevamente los 11.000, 11.050 para así ir a esa zona de 11.200. Sector tecnológico fue el más golpeado y el sector tecnológico es aquel que primero recuperaría. ¿Se acuerdan que les comenté de este gráfico de aquí? Lo mismo que era válido para el Eurostock 600 de Europa, es válido en este caso para el sector tecnológico. Vamos a ver el Dow Jones. Es que es más de lo mismo. Está en un rango, aquí lo ven. Ni siquiera la línea azul esta que está marcada de hace días, esta franja, ni siquiera hoy la superó con los 33.400. Ahora retrocediendo, por lo tanto, vamos a eliminar esto porque creo que confunde a la gente. Si supera esta parte alta de 33.400 nuevamente, se iría a 33.800 aproximadamente, y por la parte baja tendríamos dos niveles que serían los 32.800 que si se pierden, ya les llevaría a un nivel de corrección en torno a los 30.800 aproximadamente. La caída podría ser grande porque aquí sería un gran hombro, cabeza a hombro que está haciendo en diario, sobre todo que de momento es múltiple la cabeza, múltiple el hombro, tanto el derecho como el izquierdo, por lo tanto todavía no hay resolución. Me pedían que analizara el Russell 200 también y con mucho gusto lo hago. No lo habíamos analizado de momento en el cierre de Wall Street, así que vamos a dedicarlo aquí. Microsoft la vamos a ver luego también. Bien, esta es la tendencia que trae ahora. Aquí era un lateral de su día. ¿Para qué marcar una tendencia que ya pasó? Pero bueno, a veces son referencias. A mí no me gustan los análisis que se basan en lo que pasó siempre. Cuando la gente lo que quiere saber es lo que va a pasar. Vale, aquí lo tenemos. Aquí está el importante, el primero. Y aquí está el segundo, que por algo aquí no puede. Bien, el Russell, ahora sí. Bueno, además está decir que está en un rango lateral también. Aquí lo vemos en la parada. Lo que tiene de bueno, que según veo en esta formación, puede ser un hombro cabeza hombro invertido. ¿Qué significa? Que si supera los 1.776, tendría una proyección alcista. Aquí rápidamente, si supera los 1.776, tendría hasta los 1.830 una proyección alcista para el Russell. ¿Ok? Bien. En el caso de perder, es este el nivel, los 1.760, lo voy a marcar. En caso de perder los 1.760, que estaría aquí, el objetivo bajista estaría en primer lugar hacia los 1.730 aproximadamente. ¿Ok? Así que ahí te lo dejo, que me preguntaba sobre el Russell. Aquí tenemos el índice del dólar, que ya lo analicé antes en las actas, rango lateral, pero cuidado, que creo que está siendo una base de doble suelo muy buena para un repunte a niveles de 106, 107 dentro de unos días o semanas. Tenemos al eurodólar. Este me gusta. ¿Se acuerdan que hice este dibujito de aquí que tanta risa causaba? Este de aquí y luego el de aquí. Pues bien, nos estamos acercando al objetivo, que es este 1047 aproximadamente, 1048, que podría visitar. Hay fuerte
soporte en el 1.0520, ya lo ha marcado hoy, lo ha marcado ayer y lo ha marcado en sesiones anteriores a principios de diciembre, pero este doble techo es probable que aún lo termine rompiendo para visitar este nivel. A partir de ahí iríamos con cuidado para ver si sobre todo ese sería el suelo definitivo para el eurodólar. Libra dólar sigue en la corriente bajista también. Aquí lo vemos. Este es el dibujo para 2023. Pero yo sé que a la gente de momento no interesa, interesa ahora. Y aquí tenemos, hay un dibujo muy bueno. Este hombro, cabeza hombro, que ven aquí, le da una proyección a la libra dólar para 2024 probablemente en torno al 1.40, 1.43. Recuerden estas palabras. Aquí, lo voy a dejar marcado. No sé si 2023, 2024 aproximadamente. Y de hecho va a arrancar ese movimiento desde el 1, por lo visto desde el 1.26. Eso sí, cuando supere esa zona retrocederá al 1.20, 22 y ya un throwback en toda regla y ya lo encontrará. Pero bueno, ahora lo que tenemos es un pequeño hombro, cabeza, hombro tradicional que no va a tener mayores problemas y le llevaría al 1.1815 que ya vengo insistiendo desde hace días con él y yo creo que desde aquí ya iría a buscar esta clavicular del invertido a lo largo de las próximas semanas, meses. Dólar yen, ayer lo comentábamos, me gustaba y me gustaba mucho. Aparte marqué esta zona de aquí que podía alcanzar para rebotar y tenemos ese 134 aproximadamente con 15 como objetivo aún para alcanzar para el dólar yen, ¿vale? IONQ, quiero agradecer a José María Rincón por esos 2 francos suizos también de Super Thanks. Muchísimas gracias para todo el equipo también y que me pides que analice IONQ en mensual. Perfecto, eso te iba a preguntar, que acabo de leerlo, así que no te preocupes que vamos a pasar a él. Rápidamente, franco libra, franco suizo yen, que me lo pedían que lo analizara también, que ayer había quedado pendiente. ¿Se acuerdan de lo de la regresión lineal? Pues en esto se basa. No en el retroceso de Fibonacci. Eso es otra cosa. Prometo que cuando les enseñe retrocesos de Fibonacci, impulsos, he tenido uno de los mejores profesores también aquí en España, para mí el mejor que hay para esto, les va a interesar mucho y van a sacar probablemente muy buenas operativas para el intradía y para el largo plazo gracias a esto. Bien, lo que te puedo decir de momento para lo que es el franco yen, de que podría tener un rebote al 144,90 aproximadamente. Aquí lo voy a marcar. 144,90. Perdón, 145,90 aproximadamente. Esto es lo que podría ser el franco. Hasta aquí. Y luego, desde ahí, es más. Me voy a apresurar a hacer un dibujo. Este es el otro objetivo. Y aquí, aquí estaría la clavicular. Bien, de momento, tiene un objetivo en ese 145,80 aproximadamente el franco suizo. Si no pierde el 140,90, subiría, cuidado que va a chocar con esta directriz bajista, retrocedería, haría un muy bonito hombro, cabeza, hombro al final de un impulso alcista y buscaría, que es casi ley del mercado, el 38,2 de la subida con un objetivo de 135,40, 135,50 aproximadamente. ¿Ok? Creo que has quedado servido con este análisis para el franco suizo versus yen japonés. Y aquí tenemos al dólar con Canadá, dólar americano y canadiense, ya lo habíamos analizado. Esta línea tenía semanas marcadas
por algún motivo, magia, no ha logrado. Aquí teníamos el objetivo bajista y creo que todavía se va a alcanzar. El objetivo que tiene aún el dólar americano con el canadiense se encuentra en torno al 1,34,40 y 1,34,20 aproximadamente, antes de, en esta zona de aquí, justo en esta de aquí, poder experimentar una, justo aquí, no era más abajo, un segundo, esperen que lo voy a eliminar esto, para desde aquí, justo, tener un rebote este par, ¿ok? Perdone, pero cada vez descubro nuevas herramientas que me permiten hacer dibujos más bonitos. Así que ese es el plan que tenemos para el dólar americano contra el canadiense. El oro, que hoy tanto ha hablado la gente y tan contenta que está. Bien, 4 soldados, formación de 4 velas blancas o velas fuertes alcistas, pero que no ha vuelto a poder con esos 1860. ¿Se acuerdan que una superación de este nivel en su momento marqué que podía todavía visitar el 1880? Ahí está, por eso está esta flecha aquí. Y también desde esta parte baja, este nivel de aquí, podía visitar este nivel, que ya ocurrió. Bien, este de ayer no ha funcionado, pero parece que sigue estando el análisis anterior válido. Y ahora me toca mover esta de aquí y mover esta de aquí, porque efectivamente en esta zona de 1880 aproximadamente, creo que se van a poder hacer muy buenos cortos para el oro. Aquí tenemos al petróleo hoy nuevamente que les ha dado por corregir. Ayer marcaba el nivel de 75 como un soporte muy importante que no debiera perder, lo ha perdido. Ahora está en 73,11 y ya queda la última barrera de los 71, que en el caso de perder los 71 retrocedería nuevamente a niveles de 85. Gas natural ha hecho un hueco bajista hoy, pero todavía le queda un posible 360 de objetivo. Ahora está en el 404,5, ha dejado un hueco bajista del 435. Si no pierde el 380, perdón, el 380 que fue hoy mínimo y ayer también, es probable que vaya a cerrar ese 430 del hueco. Pero aquí se le va a complicar porque el objetivo final está en ese 350, 360 aproximadamente, para después sí, ya con un poquito de frío aquí en el norte, empezar a rebotar nuevamente al alza, ¿vale? Tesla, que mucha gente habla de Tesla y Tesla y Tesla. Aquí están los niveles. Soporte intacto, resistencia intacta, ya marcada de días atrás. Desde aquí arriba, desde los 123, marcaría un 140. De momento, mantenemos el 105 como zona de soporte, que de momento no ha perdido. Así que no hay mucho más que decir al análisis previo del día de ayer. Y sí me estaban... sí, el invertido del Nasdaq lo comenté. Jean-Pierre me dice que si no veo un hombro, cabeza hombro invertido en el Nasdaq. Sí, lo comenté justo. Creo que lo comenté hace un rato. Bien, Tesla. Me piden ahora IONQ mediante el Super Thanks y en mensual. Eso me gusta cuando me piden, vale, en mensual. Vaya, no hay mucho. Es un título bastante nuevo, por lo visto. Así que vamos a ver una cosa. Quizás el mensual no me dé muchas claves, pero quiero ver cómo se está moviendo entre posible acumulación o no. Bueno, los earnings van a ser en marzo de 2023. Lo que de momento me dice el mensual es que tienes en el 305 una zona de soporte que es la más importante de que está cotizando, por lo visto. Este de aquí. Este es el soporte que deberías vigilar. Que no pierda bajo ningún concepto este precio. Si lo pierde, mejor que no estés en ella.
Vamos a ver ahora en semanal, que me interesa un poco más. Esta es una buena vela de giro y tiene un objetivo en torno al 420, 425 aproximadamente. Allí podría nuevamente detenerse y poder corregir algo. Por lo tanto, cuidado cuando llegue a ese nivel. Si no sé desde dónde vienes con ese título, pero si llega a ese nivel, cuidado, porque podría retroceder nuevamente a niveles de 4 o algo inferior antes de seguir subiendo. Si lo lograra superar, perfecto. ¿Por qué? Porque si supera este nivel, ya iría a buscar la base del gran canal que traía anteriormente y se sitúa en los $5 aproximadamente. ¿Ok? Espero haberte ayudado con este análisis y nuevamente gracias por ese super thanks. Bien, ahora, Alibaba, sí, señor. Ya está. Le queda el throwback a Alibaba. Ya llegó al objetivo este de aquí arriba, de los 100, ahora en 103,85, por lo que todavía le queda para el 120, pero cuidado, no lo va a hacer en línea recta. Ya ahora Alibaba, bastante la defendí, pero ahora también llega, se acerca la hora de decir que aquí entraría la complicación, porque es probable que Alibaba ahora visitara nuevamente este nivel de aproximadamente 90, 89, 90, pero eso sí, después, desde aquí, haciendo apoyo en el 0,5, ir a buscar a estos 120, ¿ok? Así que cuidado, sobre todo porque le queda un throwback del gran hombro. Este hombro cabeza a hombro que veo invertido aquí en semanal le da una proyección a Alibaba para en algún momento 2023 de 155, 160. De hecho, está marcado aquí. Similar a ese hombro cabeza hombro invertido en semanal que hay de la libra dólar con objetivo de 1,40 que había comentado anteriormente. Me pedían de ayer, si no me equivoco, HMC. Ah, no, bueno, estas eran mías, perdón, eran Honda, Ford me pedían. Es que como vi lo del sector automotriz y al final no pude preparar el programa. Muy bien, Ford, me gusta, me gusta, me gusta. Si Ford no pierde los 11.50, ahora están 11,93, repito, si no pierde los 11.50, tiene objetivo todavía en el 12.90 y los 13. Y voy a bajarlo aquí ahora. 12.90, 13. Vamos a subir esto de aquí. A ver, este de aquí. Este es el objetivo que tiene Ford. Pero cuidado, también te digo, para Ford, porque podría hacer esto. Ese es un camino y el otro, como una vez le dije a alguien, si ya es difícil intentar predecir a dónde va a ir un precio, imagínate si será difícil, ¿cómo es que todavía lo va a hacer? Porque ya con decir que pueda subir o bajar, ya tenemos bastante información. Ahora que además tengamos que también intentar explicar cómo va a ser ese recorrido o qué 2 o 3 caminos tiene, ya lo complica más. Pero bueno, me gusta lo que hago y me encanta poder ser lo más detallista posible en cualquier tipo de análisis para que la gente lo tenga presente. ¿Por qué sigo siendo de momento optimista para Ford? Por esta formación de aquí, que ya se remonta a julio de 2022 y que ha logrado mantener y ha logrado recuperar. Por lo tanto, esta línea azul que en su día se trazó, no tengo idea cuándo, es una línea válida y buena. Al igual que este techo de aquí, que en algún momento Ford verá esos niveles de 14.50, 15. Aquellos que quieran esperar un nivel de esos, pues tienen en la zona de los 10 una posible zona de soporte o de protección para dicho valor, ¿vale? Me piden BYD rápidamente, que seguramente sea esta. Yo no sé cuándo la analicé a esta, de verdad que no lo sé, porque no sé por qué marqué este techo que parece que ocurrió. No sé si lo marqué antes de que ocurriera o después de que ocurriera. Pero bueno, de momento lo que te puedo decir es que si no pierde los 54, si no pierde los 54, tiene todavía posibilidad de rebote hasta los 50.
48,80 aproximadamente. Desde allí, cuidado, porque volvería a visitar los 56. ¿Ok? Bien. Esta no. Amazon, que me la pedían ya desde ayer, la debía. Pido disculpas a los nuevos comentarios, pero hay gente esperando desde ayer algunos títulos. Bien, creo que está quedando claro el soporte que está marcando Amazon. De hecho, ratifico un poco lo del Nasdaq, del hombro cabeza a hombro, invertido, también, por lo que 84, esta era la zona del posible rebote. Vuelvo a insistir que mientras se sitúe por encima de los 82, 82,50, tiene un objetivo todavía en 95 y 96 dólares. Volkswagen la tenía aquí, que la iba a analizar, sí. Aquí la tenemos. Va a intentar cerrar el hueco en los 130 aproximadamente, pero cuidado después de eso, porque se estaría acercando a un nivel de 135, 138, que desde allí le haría retroceder. ¿Por qué? Porque Volkswagen tiene, vamos a marcarlo en semanal, todavía mantiene un canal bajista que es este. Y hasta que no lo supere, no podemos hablar de una tendencia sostenida al alza. Además, si hay recesión, los coches no es que se vayan a vender demasiado, al menos en la primera parte, aunque la recesión durará poco. Así que de momento para Volkswagen lo que tenemos es esta situación, esta. ¿Ok? Hasta nuevo aviso. Y el nuevo aviso significará superación del 145, que lo voy a marcar aquí para Volkswagen. Aquí, superación del 145, que ahí sí le llevaría a este otro nivel, 180 aproximadamente. Por debajo de 145 tocará esperar mucho para ver esos 180, ¿vale? Me preguntan por Renault, hoy estamos con los coches, ¿qué pasa? Toyota también, bueno. De hecho, hay un coche del millón de millas, las 999.000, el millón de millas. Tengo unos gráficos, tengo un material muy bueno sobre cuáles son los, según un estudio en Estados Unidos, los mejores coches hasta ahora de la historia, Chevrolet, Ford, etcétera, pero muy interesante también para verlo. Bien, bueno, parece que en horario hoy ha tenido una buena jornada, bueno, no hoy, ha comenzado el año el lunes 2 de enero rebotando fuertemente. Lástima que no lo vi porque aquí estaba la zona del rango y con el triple cuádruple suelo. Ha marcado un 35 aquí en Euronext, ¿vale? Por lo que cuidado, si no supera los 35,50, de hecho, este nivel de aquí, es probable que te encuentres con un retroceso desde algún lugar de aquí hasta los 33,50. No sería nada grave, es normal, pero al menos podrías tenerlo presente. Es más, al igual que Volkswagen está en la parte baja, este canal está en la parte alta para Renault. O sea que van a pasar dos cosas con Renault, por lo visto. Y esta es la parte media. Esta es la parte importante. Título que veo por primera vez. Por lo visto hace apoyos en la parte media del canal, un poquito más arriba, aquí. Aquí. ¿Vale? Pero bueno, viene manteniendo esto. Desde agosto de 2022, al menos. O sea que parece que le queda esto y le queda esto. Pero para que haga esto, es probable que antes busque retroceder, que es lo que amplío aquí. Te voy a dibujar otra vez la línea. Sin que supere esto, vaya a la parte media, busque la alta y ya se una con esta otra línea negra que te acabo de dibujar. Y 22 horas 10 pm, hora en España peninsular, tenemos cierre de Wall Street. Finalmente el Standard & Poor's ha logrado recuperar algo de lo que había sido el susto dentro del rango aquí en horario después de las actas de la Fed.
sigue estando en hecho rango, no ha sido superado, 3.852,77, subida del 0,75 para el día de hoy. Dow Jones Industrial acomodando todavía las cifras, 33.269,58, 0,40 tenemos de subida para el día de hoy. Aquí lo tenemos el Dow. El Nasdaq 100, 10.832,77, que hoy había caído, fue el que justo peor se comportó en el día de hoy y es probable que también primero recupere en el día de mañana. Una caída del 0,30%. Era raro ver un Nasdaq, bueno, ya lo habíamos visto en algún momento de 2022, pero bueno, lo que pasó con Apple, sobre todo, y Microsoft ha afectado negativamente también al Nasdaq. Caída del 0,27, que creo que va a terminar en un 0,24 aproximadamente, va a recuperar algo. El petróleo, que ha caído casi un 5% en el día de hoy, caída dura, 73,12, casi del 5%, 4,92 de caída. El oro, 1.855,33, ahora 31, subida del 0,85. Recuerden ese 1.880 que tenemos de resistencia muy importante para el oro, objetivo marcado ya de semanas atrás y que podría ser ya de los últimos movimientos alcistas que le queden al oro de cara a lo que va a ser al menos los próximos meses para 2023. En el caso del euro dólar, 1,0601, acaba de recuperar el 1,06, subida del 0,52, dólar yen 132,70, subida del 1,31 y tenemos a la libra dólar 1,2055, subida del 0,74. Bitcoin ha perdido por poquito los 16,800 en 16.798, subida del 0,72. Espectacular lo que ha hecho Ethereum en 1.251,20, subida del 3,02%. Y Litecoin, que hoy no ha tenido su mejor día, 74,69, caída del 1,09. Señores y señores, ha sido un verdadero placer, como siempre, haber compartido con ustedes antes con mi compañera Marty Cern los minutos de las actas de la FED, posteriormente a esta segunda parte del cierre de Wall Street. Espero que les haya gustado. Pido disculpas si han quedado algunos análisis colgados por terminar de tratarse. Prometo mañana ponerme al día. He intentado hoy ponerme con algunos de ayer. Ha sido un verdadero placer. Espero que les haya gustado el programa.